Bienvenidos amigos del canal. Bueno, os voy a poner un trozo de la docuserie en la cual Rocío Carrasco, antes os pongo en situación, ¿vale? Rocío Carrasco acusaba a Antonio David de ser el que vendió a su hija, es decir, el que todo aquello que pasó con la denuncia, primero denunció Rocío Flores y al día siguiente había un fotógrafo esperando a que Rocío Carrasco fuera a denunciar por si salía esposada, por si cualquier cosa, ¿no? Y por lo visto acusaba a Antonio David Flores de claro, como nada más que lo sé yo, Fidel, el juzgado y la Guardia Civil daba por sentado que era Antonio David Flores. O sea, su cabecita no dio para más. Su cabecita dijo, no puede ser más personas. Fíjate tú que hay personas que lo saben, pero no puede haber más personas. No obstante, en el extracto que os voy a poner, ella dice que, bueno, da a entender que Gustavo González fue contratado o su agencia fue contratada por Antonio David Flores para que la persiguieran, le hicieran fotos y tal. Lo tuvieron que digamos, que chequear la Guardia Civil porque es cierto que había un fotógrafo cerca merodeando las inmediaciones, con lo cual tuvieron que preguntarle, ¿no? Y nada, él dijo que estaba haciendo su trabajo y la cuestión era que ella decía que lo había mandado Antonio David Flores y ella R con ese tema. Y ya luego cuando lo desmintió en un programa de Sálvame Diario, Gustavo González, pues ella le seguía quitando crédito, porque era como si Gustavo estuviera intentando tapar a Antonio David, ¿no? Pero realmente no es así lo que sucedió. Al final lo que sucedió es la trama de Luz, ¿no? Pero bueno, os dejo con el extracto para que lo entendáis. Y ahora todo cobra mucho más sentido y desmonta esta versión de Rocío Carrasco. Así que nada, os la dejo. Cuando llegamos, bueno, miento, antes de salir llamo a mi abogado y le digo, me pasa esto. Yo el día anterior le había contado lo que había pasado y me dice, no te preocupes que voy para allá. Y vino una abogada del mismo despacho, que es Verónica González Choren. Y al llegar al cuartel, al fondo de esa calle, Fidel y yo vimos un coche que estaba con una persona dentro. Le dijimos al guardia de la puerta que si ese coche lo habían identificado o que si lo habían mirado. Entonces nos dijeron que no, pero que iban a hacerlo. Déjame su documentación. Caballero, yo también estoy trabajando, ¿eh? Ese coche resultó ser, si no de él, de una persona que trabajaría para él en ese momento, con Gustavo González, de la agencia de Gustavo González. El que yo tuviera que ir a ese cuartel de la Guardia Civil en esa fecha solamente lo sabía la jueza a la que le habían trasladado la denuncia, los guardias que me llaman y la otra parte. La jueza les pide a Policía Judicial la máxima discreción posible, por eso a mí no vienen a mi casa a detenerme. Es que tengo que ser muy prudente, pero porque el tema lo exige. Yo me entero de que Rocío Carrasco y Fidel Alvear han ido al cuartel de la Guardia Civil del término municipal en el que viven. La única información que tienen los fotógrafos que están allí es que han ido a declarar y no hay más. Viene un Guardia Civil y les pregunta que qué están haciendo allí, que no pueden grabar las instalaciones de la Guardia Civil y ellos se pensaban que era pues, un tema de tráfico, cualquier conflicto de este tipo. Y entonces les cuentan que el día anterior había estado Antonio David acompañando a su hija, declarando. Bueno, puede ser un tema de la custodia, cualquier cosa. El siguiente paso es que van al juzgado. Y en el juzgado ocurre lo que os he dicho, o no lo sé. Yo lo que sé por una de las partes es que ocurre eso en la vista. Que hay una solicitud
a petición del juez, hay un examen psicológico y determina, según me cuentan... Tú lo sabes por una de las partes, ¿no? Me lo acabas Bueno, de pero decir. yo digo de una de las partes... Es curioso, hay varias cosas. Es cuanto menos curioso. Aquí se están mezclando dos cosas. Y la información que tiene Gustavo, él reconoce que en ese cuartel de la Guardia Civil hay un fotógrafo que es suyo. Y que lo que saben, por un guardia, lo que sabe es que es muy fuerte. Porque Gustavo está diciendo ahí que es el guardia civil el que le informa a los fotógrafos que el día anterior ha estado el niño, o sea, la niña y el padre. Es muy fuerte. Te quiero decir con esto. Lo primero que tiene que hacer Gustavo es ser honesto y decir quién le dice que vaya a donde tiene que ir al cuartel de la Guardia Civil y ser honesto y decir que esperaba fotografiar ese día. Eso es lo primero que tiene que hacer Gustavo. Ser honesto con la gente y con él mismo, porque no lo es. Y lo segundo que tiene que hacer Gustavo... Bueno, como habéis visto al final, Gustavo pues dice que era él el que había conseguido por mediación de un guardia civil esa información, y Rocío Carrasco lo desmiente diciéndole que no, que eso... que estaba dando a entender que estaba tapando a Antonio David, que era Antonio David el que había contratado a la agencia de Gustavo para que estuvieran allí presentes y había dado chivatazo y había vendido a su hija, en fin, todo esto que os he contado antes, ¿no? Y ahora cobra sentido con lo que acaba de decir Gustavo, con la trama que... trama de luz, ¿no? Claro, a Gustavo pues se le escapa como el que no quiere la cosa, como si tuviera un contacto, me la da el Guardia Civil, sin saber de que tarde o temprano al final esto iba a ver la luz, y al final pues lo que parecía tener un contacto, al final era una trama impresionante, organizada, bastante grande, y que al final se ha descubierto, con lo cual esto deja a las claras dos cosas. Primero, que Rocío Carrasco mintió y se desmonta su versión. En este sentido, ¿vale? No es la docuserie completa, ¿vale? No me digáis, ahora ya ha mentido en todo. No, estoy hablando de este punto, en este clip, como en muchos clips, pero bueno. Y segundo, se demuestra también que siempre ha habido una relación entre Gustavo y la Guardia Civil, como se está destapando en este caso la trama de luz, ¿no? Así que nada, amigos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.